Bien, sean todos cordialmente bienvenidos a nuestro repaso del lunes 25 ya de abril del 2022. Eh, Nuevamente agradecemos a los que están, ¿cierto? A los que han de llegar, que lleguen ya prontito para que no se puedan perder de lo que viene a continuación. ¿Por qué? Porque a continuación nos va a estar acompañando Ari en nuestro repaso en el día de hoy. Sabemos que el repaso está muy bueno, muy bueno. Así que de seguro hoy nos vamos de aquí sabiendo algo nuevo. Así que, Ari, es totalmente tu tiempo, impresionados. Muchas gracias, Michelle, ahí por la presentación. Bien, y hoy vamos a estar viendo lo que el título dice, genealogía del Génesis. Como estuvimos viendo, como estuvimos viendo estas 5 clases, estas 5 semanas anteriores, estamos viendo el Génesis y ahora principalmente vamos a estar viendo la genealogía. Para los judíos, la genealogía es algo muy importante porque si ustedes se fijan, en la mayoría de, de los libros dice hijo de, nieto de, es súper mega importante para los judíos saber de dónde vienen y hacia dónde van. Entonces, por eso empezamos con Adán, después viene Caín, Lamec y Noé, ¿no? Y estuvimos viendo de Noé y todo eso, y ahora vamos a estar viendo el tema de los pasos previos a la Torre de Babel. Entonces, Noé tuvo en realidad a Sem, a Cam y a Cafet. Y lo que me gustaría comentarles es que estuve ahí investigando un poquitito. Sem significa prosperidad, significa fama, fue alguien bastante conocido, fue un cristiano, y también le dio esa, como a su descendencia, ¿no? Ser los hijos de la simiente, ¿no? Después está Cam, que de ahí surgieron pueblos bastante fuertes y bastante idólatras, como Nínive, como Egipto, como toda la parte que es Etiopía, Libia. Y bueno, un dato de color que es Cam significa suegro, ahí en hebreo, y lo que pude encontrar de Jafet es que significa dilatar, belleza, hermosura. Entonces, ahí podemos ver, y también lo dice Elena White en la Historia de la Redención, y también lo dice en Patriarcas y Profetas, que después del diluvio, y ya cuando lo que estuvimos viendo la semana pasada, que se hizo como el sacrificio, y quedaron esos 3 hijos, estaban como muy bien representados cada uno de los papeles, ¿no? Tanto el de Cam, que iba a ser como la representación de los hijos idólatras, de los hijos que se alejan, y también está la representación tanto de Sem como de Jafet, que son los hijos como más espirituales, ¿no? Y algo que me gustaría comentarles que aparece ahí en la lección es que Noé es como, exactamente la palabra es como el nexo entre el post-diluvio y el antidiluvio, ¿no? Lo que podemos ver, y también ahí dice, es que Lamec vivió con Adán hasta que él tuvo 56 años. Qué importante es que, como estuvimos viendo la semana pasada, ¿no? Que Lamec fue como, si Caín había sido malo, Lamec fue 70 veces 7 malo. Fue peor, ¿no? Pero pudo escuchar todas esas cosas que decía Adán, no esas cosas, pero pudo escuchar del mismo Adán que él estuvo y todo lo que pasó, ¿no? Y qué importante es que todos los años que vivió Adán, cómo le fue dando a sus hijos y a sus nietos, porque Lamec era su nieto, lo que había vivido, ¿no? Y cómo se fueron ahí descendencia en descendencia. Entonces ahí podemos ver que aunque Noé no estuvo directamente viviendo con Adán, su padre sí, y siento que al ser una persona tan justa es porque realmente Lamec o otras personas le comentaron, ¿no? Y para eso me gustaría, como estuvimos viendo, lo de la genealogía, ahí dice que vayamos a Génesis 10 y leamos todo Génesis 10. No vamos a leer todo, pero sí quiero resaltar como algunos versículos que son como para mí los más importantes de la lectura. Espero que ustedes lo hayan leído y si no, que lo lean para para el sábado porque va a estar muy bueno. Y ahí dice en Génesis 10:1, estos son los descendientes de los hijos de Noé, que fueron Sem, Cam y Cafet, y tuvieron
hijos después del diluvio. Claramente, por más de que Dios le dio a Noé 3 hijos, también les dijo, así como a Adán y a Eva, multiplíquense y llenen la tierra, ¿no? Entonces ellos hicieron ese mandato y dice ahí en el 2. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras, los hijos de Gomer, Asad, Rifat y Mogamac, y vamos al 5 que dice, poblaron las tierras marítimas, cada uno según su lengua, conforme a sus familias y a sus naciones. El versículo 6 dice, los hijos de Cam, que fueron Huz, Fut, Mizraim y Canaán, que ahí podemos ver que esos nombres, tanto Canaán fue un pueblo muy importante en la Biblia, bueno, Fut viene de Fut Libia, que también fue un pueblo, y bueno, y ahí aparecen cada uno de los hijos, y toda la genealogía. Vayamos al 20, que dice, estos son los hijos de Can por sus familias, sus lenguas y sus naciones. En el 21 dice, también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Ahí podemos ver que Sem, porque siempre hay una disputa que se dice que no se sabe quién es más grande, se puede ver ahí que la primogenitura la tenía Sem porque dice que es mayor a Jafet. Por más de que lo nombraran último en la Biblia, él es el más grande, y ahí nombra a un montón de pueblos, bueno, a un montón de personas que después se convirtieron en pueblos, y dice el 30, y habitaron desde Mesa en dirección a Zafar, monte del oriente, y estos fueron los hijos de Sem, por sus familias, sus lenguas, sus tierras y sus naciones. Estas fueron las familias de los hijos de Noé por sus descendientes y sus naciones. De ellas producieron las naciones de la tierra después del diluvio. Entonces, hay una pregunta que dice, ¿no? ¿Cuál es el propósito de que esté la genealogía en la Biblia? Y para eso también me gustaría que complementemos estos poquitos versículos que vimos con Lucas 3, 23 al 38. Lucas 3, 23 al 38. Lucas 3, del 23 al 28. Dice, cuando Jesús empezó su ministerio tenía unos 30 años y como se creía era hijo de José, que fue hijo de Eli. Y ahí también podemos ver toda la descendencia, ¿no? Fue hijo de tal, 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 tal. Me gustaría que vayamos a el 36, que dice, hijo de Caín, hijo de Arsafax, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalem, de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalalel, para haberlo dicho bien, hijo de Cainán, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Realmente, capaz nunca nos acordemos todos los nombres de la genealogía, ¿no? Porque son muchos y muy difíciles, pero me gustó la última parte, ¿no? Hijo de Adán, hijo de Dios. Así es como presentaban a Jesús. Y como Jesús también quiere que nosotros estemos representados como hijos de Dios. No, me gustaría, ahí puedo ver a Facu, a Michi, que me dijeran en algunas palabras por qué creen para ustedes que es importante que esté la genealogía en la Biblia. Bueno, pueden contestar ustedes dos o cualquier otro también. Sí, bueno, yo realmente cuando uno leía la Biblia antes y se encontraba con estos capítulos, lo salteaba, ¿no? Porque parecía sin importancia, ¿viste? Está fulano, desciende de Mengano y uno dice, ¿para qué está, no? Pero viendo la historia, si nosotros nos fijamos, los capítulos que leíste vos, por ejemplo, los camitas, los hijos de Cam, como vimos ayer, que lo habían criado los tres igual y uno había salido torcido, que era este Cam. Y acá vemos en su descendencia, por ejemplo,
aparece este Nimrod, que fue el primero que llegó a ser poderoso en la tierra. O sea, fue el primero que quiso hacerse rey. Bueno, el comentario bíblico habla así de este Nimrod y lo tiene como una persona perversa, ¿no? Una persona mala. Quería armar su propio reino. Y bueno, y otros personajes más. Pero ahí ya vemos, ¿no? La descendencia de este Cam, cómo con una mala raíz va arrastrando distintas generaciones, ¿no? Y bueno, por eso me parece que está bueno ver la genealogía, porque te va marcando eso, ¿no? Y nos enseña también que nuestros ejemplos, ¿no? Cómo perduran en el tiempo. También otra cosa a destacar que me quedé pensando era, por ejemplo, Adán y Eva, después de la caída, criaron a Caín y Abel, seguramente los habrán criado igual, ¿no? Y uno también le salió torcido. O sea, si bien el testimonio que uno da sirve para las generaciones futuras, también nos muestra que la decisión es de cada uno, ¿no? La decisión, la última decisión la toma cada uno, el camino a seguir. Gracias, Facundo. Muy, muy buenos aportes. No sé si alguien más quiere comentar algo. Bien, creo que es muy Hola. importante como escuchar. Sí, sí. ¿Vas a Ay, seguir o...? sí, 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 ya. sí, habla. En el libro de Génesis, capítulo 5, del 1 al 3, también nos habla, ¿no? Y dice, lista de los descendientes de Adán, el día que el Señor creó al hombre, lo hizo a semejanza de Dios. Los creó hombre y mujer, y el día en que fueron creados, los bendijo y los llamó Adán. Cuando Adán tenía 130 años, le nació un hijo, y a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó Set. Acá también nos muestra, ¿no? Que, o sea, Dios creó a Adán y lo creó a imagen y a semejanza de Dios. Pero cuando Adán, después que tuvo un hijo, ese hijo fue imagen y semejanza del hombre. Es decir, que ese hijo fue a imagen y semejanza del hombre, como habíamos dicho. La imagen y la semejanza de Dios fue deteriorándose, ¿ya? En el hombre. ¿Por qué? Y como lo dijimos, muchas veces cuando el hombre sale de las manos de Dios, entonces su carácter fue semejante, entonces el carácter de, como podríamos decir, de Dios, bondadoso, misericordioso, amoroso, entonces tendría que ser conforme a lo del Señor y no tenía que ser conforme a lo que el hombre, a su imagen, ¿no es cierto? Y entonces existía en esos tiempos entonces violencia, asesinatos, robos, guerras, todo ese fruto fue fruto del pecado, ¿no? Entonces, pero cuando el tiempo fue pasando, entonces esto se fue deteriorando, todo lo que el Señor había creado. Y entonces se fue malogrando y así de a poco, lentamente. Y entonces la genealogía de Adán está en esta, se ven tres, ¿no? Por tres motivos, ¿no es cierto? La primera, por ejemplo, que es dar la autenticidad histórica del relato bíblico. Y en lo segundo, así resaltando, ¿no? El segundo también nos muestra que todos esos personajes tienen su partida de nacimiento, ¿no? Y en lo tercero, que esto también nos muestra que podemos aprender lecciones para nuestras vidas. Ahí está muy bien. Ahí Bianca se adelantó un poquitito la lección, pero está muy bueno. Me gustó que recalcaras el hecho de que tanto Adán como Eva
fueron hechos a imagen y semejanza de Dios con la naturaleza no pecaminosa, y ya tanto Caín como Abel y todos los demás tenemos la naturaleza del hombre. Eso es muy importante también. Y ahí, como vos decías, aprovecho que nombraste a las tres funciones que tiene la genealogía en la Biblia, que, como bien dijiste, enfatiza en la naturaleza histórica de los acontecimientos bíblicos que se asocian a los que estuvieron y murieron y cuyos días están contados con precisión. Eso nos quiere decir que están escritos en la Biblia para saber exactamente quién estuvo antes, cuánto tiempo vivieron. También es como dice la palabra, ¿no? Es histórica, la Biblia es historia, nos cuenta exactamente como si fuese un libro de historia, pero no es solamente un simple libro de historia de la historia judía, ¿no? Sino que realmente tiene muchísimo más poder, aparte de solamente contarnos historias del pueblo judío. Y eso es muy importante porque si uno analiza la historicidad de la Biblia, ve que Nimrod no solamente se estudia en los pueblos judíos, sino también que se estudia en la historia. La Torre de Babel no solamente se estudia, o Egipto no solamente se ve en la Biblia, sino que también, al menos en la Argentina, en lo que era séptimo grado, que ahora es primero del polimodal, de la secundaria, se ve todo lo que es Grecia, Egipto, y te cuentan, pero es como que te cuentan lo mismo que uno ve en la Biblia. Entonces es muy importante saber, como decía, la parte histórica. En segundo lugar, demuestra la continuidad desde la antigüedad hasta la época contemporánea del autor. Entonces es eso, ¿no? También mostrar quiénes están conviviendo con vos al mismo tiempo. Es decir, bueno, mi padre fue sería como un gran árbol genealógico. No sé si ustedes lo tuvieron que hacer en la escuela, pero yo solamente llegaba hasta mis abuelos, como mucho y con mucho esfuerzo, hasta mis tatarabuelos, ¿no? Ahora con el internet, gracias a Dios, hay un montón de aplicaciones que podés llegar y vos decís, wow, hasta cuarta, quinta generación, y creo que eso es importante. Una de las grandes inquietudes del hombre es quiénes somos y a dónde vamos y de dónde venimos, ¿no? Entonces es muy lindo saber que Dios predispuso a personas, tanto en estos primeros capítulos que fueron el Génesis con Moisés, de que escribiera eso y que les diera la tranquilidad, no solamente al pueblo judío de esa época, sino también a nosotros que sabemos. Si no, sería como más difícil creer en la Biblia, porque si las fechas están raras, como que uno no entiende. Dice, el tercer lugar nos recuerda la fragilidad humana y el trágico efecto de la maldición del pecado y los mortíferos resultados sobre las generaciones subsiguientes. Así como podemos ver con Cam que varios pueblos fueron idólatras, también en el pueblo de Sem y de Jafet hubieron personas bastante idólatras. Si ponemos a ver capítulos más adelantados de la Biblia, podemos ver cómo muchos reyes fueron muy malos. Y me acuerdo ahora patente en la historia de Josías, ¿no? Como él con 8 años, su papá era malo, su bisabuelo fue malo, su abuelo era malo, y llegó a como la cuarta generación al rey David, ¿no? Y por eso que encontró en la Biblia de que David había sido siervo de Dios, él decidió cambiar la historia. Y eso también creo que es algo importante en la genealogía. Por más de que el pecado es malo y tiene consecuencias malas, nosotros podemos cambiar nuestra historia. Si tuvimos un papá malo, una mamá mala, un abuelo malo, un bisabuelo malo, que nos hicieron cosas malas a nosotros, podemos cambiar, está en nosotros. Y qué lindo es saber que la decisión está en nosotros. Obviamente que a veces no es fácil, porque siempre es más cómodo seguir los patrones que conocemos, ¿no? Porque uno, a veces es más fácil decir, bueno, esto lo sé manejar, así que por más que me haga doler un poquitito, lo sigo haciendo. Total, me es cómodo, ¿no? Pero realmente con la ayuda de Dios, todo eso se puede cortar, se puede cambiar. Me gustaría, para antes de terminar lo que dice
esta información nos muestra el vínculo directo entre Adán y los patriarcas. Todos son personajes históricos, personas reales desde Adán en adelante. Esto también nos ayuda a comprender que los patriarcas tuvieron acceso directo como testigos y que tenían recuerdos personales de estos acontecimientos antiguos. Creo que esto es algo importante porque muchas veces decimos, bueno, pero estaba Matusalén, y estaba Moisés, y estaba Noé, y estaba Lamec, y uno no se pone a pensar que sí, pero Lamec llegó a conocer a Adán, llegó a conocer a Matusalén, estaban todos conectados, porque primeramente eran familia, y se conocían, y a veces capaz no se conocían porque tuvieron algunos años de diferencia, pero había gente que sí los había conocido y que les podía contar. Y eso es algo muy lindo de la Biblia, porque antes de que Moisés lo escribiera, ellos se iban contando con boca en boca. Entonces es lindo también ponerlo a nosotros hoy, ¿no? Que nuestra vida y también nuestra familia, más allá de la de sangre, tenemos una hermosa familia de la iglesia y que nos puede acompañar y nos puede ayudar. Y les voy a dejar de tarea porque siento que ya es muy tarde, que lean ahí Mateo 1 del 7 al 17, que ahí nos cuenta la genealogía de Jesús, ¿no? Cómo es que nació Jesús. Ahí dice que nos enseña estos pasajes acerca de la historicidad de la gente, porque es importante saber que nuestra fe y creer que fueron personas reales. Creo que es importante saber que la historicidad de la Biblia es real. Como les decía, no capaz, a veces podemos ver muchas cosas de la Biblia en la historia que nos enseñan en la escuela o en la universidad, pero qué lindo saber que la Biblia, todo lo que dice es real, que por más de que la intenten cambiar o decir que es mentira, escritores que no son cristianos no pueden decir no, Jesús no existió. No pueden decir no existe, porque había un montón de personas, creo que eran más de 500 personas que contaban los testimonios de que Jesús es real, que Jesús existe. Entonces creo que terminaron escribiendo, no es que solamente había 500 personas. Pero quiero dejarles esto hoy, que la genealogía de Jesús es algo, no solamente Jesús, la genealogía en la Biblia, como decía Facu, ¿no? A veces es aburrida de leer porque son un montón de nombres que no entendemos y que nunca nos van a quedar y que van a pasar. Capaz algún Nimrod nos queda, pero es importante saber quiénes somos, quiénes fuimos y hacia dónde vamos. Y para cambiar nuestra historia necesitamos saber el pasado, para poder cambiar el presente y el futuro. Y creo que por eso traje el día de hoy, así que espero que lo hayan disfrutado y nos vemos. Te agradecemos, Ari, por el repaso del día de hoy. También otra cosa que me acordé, claro, o sea, debemos saber que toda la Biblia está conectada. Y una simple muestra es esto mismo, saber de que están todos allí, de que, por ejemplo, al inicio escuchamos el nombre de aquí, de tal persona y luego está acá. Entonces, es como lo mismo nosotros, bueno, la Biblia, ¿cierto?, nos explica un poco de cómo fue antes. Hoy en día nosotros también estamos dentro, de seguro más adelante Dios irá a contar ahí, los que los salvemos, en el cielo, cómo fue acá en la tierra, y nuestro nombre también va a estar escrito en el libro de la vida. Y nosotros no somos cualquier persona, y así mismo ellos. Entonces, cada uno cumplió un propósito, cada uno de nosotros también está cumpliendo un propósito. Así que la importancia, ¿cierto?, de que por qué están cada uno de ellos. Y bien, agradecemos a todos los que están. Antes de terminar, ¿cierto?, allí Ari nos puede acompañar con la oración. Sí, haremos. Señor, gracias primeramente por este hermoso día que nos regalaste, por esta linda noche que nos podemos juntar entre hermanos de distintas partes de Latinoamérica. Gracias porque siempre estás ahí con nosotros a pesar de todo. Acá los únicos que nos alejamos somos nosotros. Gracias porque nos diste esta hermosa lección para poder aprender un poquito más. Capaz
una lección que muchas veces, como decía Facundo, no dejamos pasar de largo, pero que si realmente está en la Biblia es porque es necesario aprenderla y también aprender a conocer cosas nuevas. Te pido que acompañes a cada uno de los chicos ahora a descansar, te pido que nos des paz, tranquilidad y que tengamos una linda noche de sueño. En tu nombre santísimo. Amén. Ahora sí, agradecemos a todos los que estaban presentes y les decía que lo esperamos mañana porque esto sigue, ¿cierto? A la misma hora, habemos poquito, la idea es que fuéramos más, así que invitamos a que se puedan conectar y también allí a los demás, ¿cierto? Cuando colocamos al Zoom, también ustedes ahí bombardeen el chat para que los demás se bien. Así que bien, los que nos van a ver igual en YouTube, que tengan una linda noche. Chao.